Ok, vamos a hacer el 18.11. Todos, por favor, anoten. Aquí vamos a calcular la fuerza electromotriz de una celda que usa magnesio y cobre como electrodos y que estos a su vez tienen el par galvánico magnesio a magnesio 2 más, o el par redox, perdón, magnesio a magnesio 2 más, cobre 2 más, a 25 grados centígrados. Y aquí nos están pidiendo que escribamos las reacciones global a condiciones estándar, ¿no? Y que miramos ese potencial de celda. Para esta parte, nosotros vamos a identificar primero que nos están pidiendo efectivamente la fuerza electromotriz. Y la fuerza electromotriz la habíamos definido como parte de un sistema galvánico, o sea, que se utiliza en un sistema galvánico. De aquí lo que vamos a hacer es buscar nuestra serie electromotriz. Voy a abrir la serie electromotriz por un momento. Bien, entonces, como tenemos magnesio a magnesio 2 más y tenemos cobre a cobre 2 más, ¿sí? Vamos a buscar en la serie electromotriz, esto está en el BART, el libro que les pasé, dentro de la bibliografía que está en la carpeta de nuestro equipo de Teams. Entonces buscamos de cobre 0 a cobre 2 más, es la parte de arriba, este de aquí, ¿sí? Tenemos un valor de aproximadamente, tenemos las semireacciones, vamos a colocar primero las semireacciones. En las semireacciones tenemos que cobre 2 más 2 electrones pasa a ser cobre 0. Y el potencial estándar de ese sistema será igual a 0.34 voltios con respecto al hidrógeno. El segundo es tomar en cuenta, ahí se ve. El segundo es, pero no se está viendo el iPad. Ahora sí. El segundo es tomar en cuenta magnesio a magnesio 2 más. Entonces, en la serie electromotriz tenemos que magnesio 2 más 2 electrones pasa a ser magnesio 0, cuyo potencial estándar es este de aquí, magnesio menos 2.356. ¿Todos me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Eso es mejor. Si puedo cortar la parte de arriba. Ahí está. Bien, entonces, como ya tengo las dos semireacciones, magnesio, el par redox, magnesio 2 más y cobre 2 más, lo que voy a hacer ahora es identificar quién se oxida y quién se reduce con base en sus signos. El de arriba es más positivo con respecto al 0 y el de abajo es más negativo con respecto al 0. De acuerdo a lo que dijimos de la fuerza electromotriz para un sistema galvánico, en este caso, con base en sus potenciales, ¿quién se oxida y quién se reduce? A ver, muchachos, ¿quién se oxida y quién se reduce? ¿Se oxida el magnesio? Ok, se oxida el magnesio. ¿Y se reduce?
El cobre. Cobre, no hay de otra, ¿verdad? Entonces Sí. voy a colocar en la parte de abajo cátodo, ánodo, ¿verdad? En el sentido de la reacción, la cual es la real. Voy a colocar que el cobre, perdón, es cobre 2 más, se reduce en el cátodo, que no hay otro lugar donde se va a reducir, y pasa a ser cobre 0, cuyo potencial estándar es 0.34 voltios con respecto al hidrógeno. Y el magnesio es el que se oxida. Y no voy a cambiar el potencial, lo voy a dejar del mismo valor, 356 voltios con respecto al hidrógeno. Hago la suma. Me doy cuenta que el número de electrones que se transfieren es exactamente el mismo, tanto para el cobre como para el magnesio. Entonces, simplemente lo sumo. Y me quedará que cobre 2 más magnesio 0 me daría magnesio 2 más cobre 0, ¿verdad? Y el potencial estándar de la celda será igual a ¿qué? ¿Quién se reduce? El cobre. Entonces, 0.34 menos 2.356. ¿Cuánto les da? Pues a mí me da 2.64. 2.696, profe. 2.696 voltios. Aquí ya no es con respecto a nada. Voltios. A todos les da 2.696, 2.64, dependiendo de cuántos. 2.696. Ok, Sí, a mí también. ok. Entonces, este sistema, con base en este potencial estándar de celda, efectivamente, ¿qué signo tiene? Positivo, ¿verdad? Entonces, al ser positivo, cumple con la definición de fuerza electromotriz. Porque en un sistema galvánico, el potencial estándar de celda deberá de ser ¿de qué signo? Ya lo dijimos. Positivo. Positivo, exactamente. Positivo. Es correcto. Entonces, esta parte cumple. Cuando nos digan calcular la fuerza electromotriz estándar, debemos de arreglar las reacciones de tal manera que la suma del potencial de reducción menos el de oxidación nos dé positivo, sin tener que cambiar de signo el valor que me da el potencial en la serie electromotriz. Este signo de aquí, como se los comenté en alguna ocasión, nos corrige ese cambio de signo. Entonces, aprovechando esto, yo tendría que dibujar el esquema y el diagrama. Como es un sistema galvánico, yo podría utilizar un vaso de precipitado como primer paso. Este vaso de precipitado podría tener la solución que contenga ya sea de una sal, cloruro de cobre, nitrato de cobre, cualquiera que me aporte cobre 2 más. Y lo colocaría aquí. Cobre 2 más. Pero, como no debo de mezclar, si ustedes se dan cuenta en las semireacciones, no debo de mezclar el cobre 2 más con el magnesio 2 más porque entonces no podría controlar la reacción. Y como las sales son distintas, o sea que puedo tener nitrato de cobre y nitrato de magnesio, necesito tenerlas en 2 recipientes, ¿verdad? De tal manera que los tenga que unir con un puente salino. ¿Sí? Este puente salino me permite la conducción iónica entre ambas soluciones. Entonces, ahora sí, yo puedo identificar quién es mi electrodo de este lado, aunque no me lo indican allá, puedo manejarlo como
un electrodo de cobre, un electrodo de magnesio, o podría poner, por ejemplo, un electrodo de platino, un electrodo de hierro. Si no me lo especifican, puedo ponerlo de la misma naturaleza, siempre y cuando ya exista. En algunos casos he observado que ponen hidrógeno y ponen hidrógeno, ¿no? Como electrodo y no. Entonces, en este caso, como sí tengo cobre 0 y tengo magnesio 0, yo aquí puedo tener un electrodo de magnesio y aquí puedo tener un electrodo de cobre, ¿sí? Y ahora las conexiones las puedo hacer. Como es un sistema galvánico, va a consumir energía, va a liberar energía y una resistencia la puede consumir, puedo colocar una resistencia. Ya hice mi conexión. Ahora voy a colocar, para tener en mi esquema una verdadera representación, esto está sumergido en la solución. Y ahora el sentido del flujo de los electrones siempre irá del ánodo. Yo aquí dibujé el cátodo, perdón. Siempre hay que colocar del lado izquierdo el cátodo, digo, del ánodo, y del lado derecho el cátodo. Ya lo dibujé así, no hay ningún problema. Esto para que puedan tener una mejor comprensión cuando hagan el diagrama. Perdón, Entonces, ¿en qué orden se tiene que poner? del lado izquierdo siempre iría el ánodo y del lado derecho siempre iría el cátodo. En este caso yo ya lo dibujé así, pero ahorita les digo por qué hay que colocarlo de esa manera. Entonces siempre los electrones irán del ánodo al cátodo. ¿Sí? Ese sería mi esquema, ¿no? En donde yo consumo los electrones a través de una resistencia que fueron generados en el ánodo y que son transferidos al cátodo. Ahora, mi diagrama tendría que empezar de la misma manera que mi esquema, con el ánodo del lado izquierdo. Por eso les decía yo, hay una relación entre el esquema y el diagrama. Del lado izquierdo voy a colocar que mi electrodo es un electrodo de magnesio sólido que está cambiando de fase a magnesio 2+, en medio acuoso con una actividad. De ahí tengo un puente salino, entonces colocaré 2 líneas. Y después voy a colocar el sentido que continúa. El cobre 2+ en medio acuoso con una actividad y terminaría en cobre en estado sólido. Ese sería mi diagrama y este de arriba sería el esquema. ¿Sí? Traten siempre de colocar del lado izquierdo el ánodo y del lado derecho el cátodo para que cuando escriban su diagrama, pues lo escriban más fluido. Ahora, ¿cuál es la polaridad de estos electrodos? En el ánodo, en el ánodo, en un sistema electrolítico es positivo, por lo tanto, en un sistema galvánico será negativo, y en el cátodo será positivo. Ahí están los símbolos. Por eso les digo, apréndanse uno. Si se les hace más fácil identificar el electrolítico, el cátodo es negativo, por lo tanto, en un sistema galvánico, el cátodo es positivo. ¿Dudas, muchachos? Calcularlo.